he descubierto en el viaje que acabo de hacer alrededor del mundo que hay gente innovando en todas partes, lo que me ha permitido llegar a una cierta comprensión de la innovación, que es un ensamblaje de elementos que no todos son nuevos para resolver un problema o aprovecharse de una oportunidad, y que eso lo encontré en absolutamente todas partes en el mundo, con niveles variables de sofisticación, si quieres. En segundo lugar, hablé de Big Data, el hecho que se recoge gracias a aparatos digitales y el hecho que se recoge de una manera caótica, se toma todo lo que pasa, lo cual lleva a un cambio en la forma de pensar, en el sentido que no necesitamos entender la causa de las cosas si podemos establecer una correlación, una relación entre manifestaciones. Y en tercer lugar, traté de juntar esas dos cosas para hacerme preguntas y manifestar dudas sobre el impacto del Big Data sobre los procesos de innovación. Quiero decir que no tengo duda que sea un espacio donde habrá mucha innovación y que vamos a ver cambios fundamentales, como lo hemos visto con la digitalización, lo vamos a ver con la datificación o dataificación. Vamos a tener que inventar una palabra. Y el problema es cómo afecta el proceso de innovación. El proceso de innovación, para ser exitoso, tiene que ser caótico, tiene que ser abierto a que mucha gente participe, no solamente la gente, los ingenieros capaces, los data scientists, como se dice, los científicos especialistas en manejo de datos. Tiene que la aceptación del fracaso es clave en la innovación. Si el Big Data nos permite evitar el fracaso, entonces ¿a dónde vamos? Entonces, al final me pregunté si el Big Data, yo veo dos polos opuestos. Uno que es, ya no puede haber innovación porque todo está en el Big Data, y el otro, o si no resuelve el problema, y el otro es la noción de el Big Data como máquina de producción eterna de innovación, porque sabe establecer relación, descubrir cosas nuevas antes de que lo sepamos, y eso entonces es la duda en la cual estoy, o mejor dicho, no es exactamente la duda, son las cuestiones que yo creo que hay que hacerse y hacer y discutir en público para avanzar en este espacio innovación y Big Data, que fue el tema de la plática.